no solo dejamos atrás nuestros cuerpos físicos, sino que también dejamos atrás nuestro género, nuestra raza, nuestra cultura, nuestra religión, nuestras creencias. Pude ver que todas esas cosas son un asunto del aquí, no del allá. Y fue entonces cuando me di cuenta de que lo único que trasciende es nuestra esencia pura. Me gustaría dar la bienvenida a Anita Murjani. ¿Cómo estás, Anita? Me va muy bien, estoy feliz de estar aquí. Muchas gracias por venir al programa. Quería tenerte aquí desde hace mucho tiempo y estoy contento de que nuestras agendas coincidieran para hacerlo porque estás ocupada casi todo el tiempo difundiendo la palabra y ayudando a la gente en todo el mundo. Así que agradezco tu tiempo para hablar con nosotros y has tenido un viaje bastante interesante, por decir algo. Sí, algo así. Mi primera pregunta es, ¿puedes decirme cómo era tu vida antes de tu experiencia cercana a la muerte? ¿Eras espiritual? ¿No eras espiritual? ¿Cómo era tu vida antes del diagnóstico? Honestamente. Bueno, yo en realidad pensaba que era muy espiritual y no me di cuenta hasta más tarde, hasta después de la experiencia cercana a la muerte, que mi espiritualidad en realidad provenía de un lugar de miedo. Pero yo era muy espiritual en cuanto a que intentaba vivir mi vida de una manera que reduciría el mal karma, por así decirlo. Así que siempre estaba tratando de ser más espiritual. Siempre pensé, oh, necesito ser más espiritual, necesito meditar más, necesito rezar más y necesito ir a más clases espirituales y reuniones, templos e iglesias. Así que era muy concienzudamente espiritual. Tenía muchos miedos durante esa época de mi vida, miedo a la otra vida, a la desaprobación, a decepcionar a la gente. Nunca sentí que era lo suficientemente buena y toda mi vida sentí que mi padre me desaprobaba debido a nuestra cultura y porque yo estaba en contra de los matrimonios arreglados. Pero en nuestra cultura, las mujeres son preparadas para matrimonios concertados, especialmente en la época en la que yo crecí. Así que, bueno, traté de ser una buena hija, pero había una gran parte de mí que no quería un matrimonio arreglado. De hecho, mis padres arreglaron un matrimonio para mí y me escapé, lo que causó un gran escándalo en nuestra comunidad. Yo quería ser libre, quería trabajar y ganar mi propio dinero y viajar por el mundo, pero en nuestra cultura se supone que tu padre debe cuidar de ti hasta que te casas y entonces tu marido se supone que cuida de ti. Y yo estaba comprometida con un hombre que no habría querido verme trabajando y ellos no lo aprobaban. Así que eso no me parecía bien y ellos querían que yo continuara mejorando mis tareas domésticas y mis habilidades de ama de casa. Y voy a admitir aquí que soy una terrible ama de casa, pero mi valor se medía por lo buena que era en las tareas domésticas. Y era igual con muchas mujeres de mi cultura en ese momento. Esto era crecer en los años 80 en particular. Así que esa era mi vida antes de mi SM. Pero conocí a un hombre increíble, Danny, con quien me casé y que estuvo conmigo en todo el proceso. Y eso es lo mejor que hice en esa parte de mi vida. Cuéntame qué pasó cuando te diagnosticaron cáncer. Bueno, fui diagnosticada a mediados del año 2002. Todo comenzó con un bulto en mí, literalmente sobre mi hombro, entre mi cuello y mi hombro. Y, fui a que me hicieran una biopsia y me diagnosticaron cáncer linfático. En ese momento se clasificó como de etapa 2 y luego con los años, la cosa es que lo que estaba pasando para mí en ese momento era que las dos personas más cercanas de mi vida y de la misma edad que yo, ambos tenían cáncer, ambos estaban muriendo de cáncer, ambos tenían cáncer terminal, se estaban muriendo de cáncer.
Uno era mi mejor amiga, tan cercana a mí como una hermana. Crecimos juntas, así que fue un shock cuando fue diagnosticada. Y luego el cuñado de mi marido, que también tenía mi edad, fue diagnosticado. Y bueno, ambos se sometieron a los mejores y más costosos tratamientos que el dinero podía comprar en los mejores hospitales oncológicos. Vivíamos en Hong Kong y uno de ellos recibía tratamiento en el mejor oncológico de Nueva York y el otro en el mejor oncológico de Hong Kong, pero ambos continuaron deteriorándose y, desde mi perspectiva, parecía que cada vez que recibían un tratamiento, empeoraban. Así que cuando me diagnosticaron y la única opción que me dieron fue el mismo tratamiento, ya sabes, la quimio con radiación, yo pensé, no quiero eso, me voy a arriesgar con tratamientos naturales, porque estoy viendo cómo estas dos personas tan cercanas a mí se están deteriorando y muriendo con los mejores tratamientos que el dinero puede comprar en el mundo. Así que opté por las terapias naturales. Pero curiosamente me ponía mejor y luego empeoraba, mejoraba y empeoraba. Y pasé por esto durante un periodo de 4 años. Y llegué a un punto en el que empecé a deteriorarme de verdad, porque empezó cuando un médico me dijo que cuando me dijo que tenía que hacerme unos exámenes para saber de verdad dónde estaba. Y entonces, esto es lo que es realmente interesante. Yo estaba siendo tratada por un médico ayurvédico de la India y en realidad me sentía mucho mejor. Y el doctor me decía que estaba mejorando mucho. Y me sentía mucho mejor, me veía mejor. Todo el mundo decía que estaba mejor. Y entonces caí de nuevo porque todos me decían, tienes que hacerte exámenes de un médico de verdad. Tienes que ir a un médico real. Sí, claro. Sí, así que sucumbí. Y fui a un médico occidental que hizo los exámenes y dijo que estaba siendo una tonta al ir a los médicos orientales y todo esto, e hizo los exámenes. Y me dijo que a este ritmo solo me quedaban 3 meses de vida. Y después de oír eso, mi salud se deterioró drásticamente, muy dramáticamente. Y yo simplemente, mi cuerpo simplemente dejó de absorber los nutrientes y comencé a perder el apetito y mis músculos comenzaron a deteriorarse. Ya no podía caminar, mis pulmones se llenaron de líquido, simplemente me deterioré y empeoré muy rápidamente. Y entonces, en la mañana del 2 de febrero de 2006, no me desperté, entré en estado de coma y mi marido se volvió loco y me llevó corriendo al hospital. Y los médicos dijeron, esto es todo, no va a salir, se está muriendo. Pero sin que todos los que me rodeaban lo supieran, yo me sentía increíble, había salido de mi cuerpo, mi espíritu, mi alma, como sea que quieras llamarlo. Había dejado mi cuerpo y me sentía increíble, ligera y libre. Y también quiero añadir algo más. Y es que en este punto donde estaba, cuando fui al médico y todo esto, en este punto el médico dijo que todo lo que tenía, la quimioterapia y los tratamientos, ya no funcionarían para mí, que era muy tarde. Eso fue lo que dijeron, que podría aplicarme todo, pero que era demasiado tarde y que no podría salvar mi vida. Dios los ama. Pero antes de hablar de tu experiencia cercana a la muerte, porque creo que este es un punto importante que hay que mencionar, y es que tu autopercepción fue cambiada por alguien con autoridad y en quien creías, y gracias a eso tu cuerpo reaccionó a lo que creías que era verdad. Pero cuando estabas con el médico ayurvédico te sentías muy bien y todo avanzaba porque él te dijo algo diferente. Te dijo que estabas saludable y asumiste que estabas saludable. Pero cuando te dieron 3 meses de vida pensaste que te morías y todo tu cuerpo empezó a apagarse gracias a esas
pocas palabras. ¿Es eso lo que ocurrió en tu opinión? Así fue como se sintió para mí. Sí, correcto. Increíble. Sí, lo sé. Y a veces dudo en compartir esa parte tan definitiva y claramente, porque hay buenos médicos. Hay personas que tienen muy buenos médicos y están bajo tratamiento ahora mismo. Y yo no quiero trastornar nada de lo que esté funcionando para ellos. Exacto. Cada caso es particular, Sí, pero muestra el poder de la mente. El sí, efecto placebo, esencialmente. 100%. Y eso me gusta pedir a los médicos que por favor cuiden sus palabras, porque el asunto es que no se dan cuenta del poder que tienen. Y lo he visto pasar una y otra vez en otras personas que hablan conmigo y que me dicen que mi historia les ayudó. Dicen exactamente lo mismo que tú y yo acabamos de decir, que se sintieron peor o que estaban muy, muy asustados por lo que les dijo su médico, pero que se encontraban muy 3. bien hasta que tuvieron el Y diagnóstico. esperemos que esta conversación ayude a algunos en el camino. Así que cuando tuviste tu experiencia cercana a la muerte, dijiste que te sentías bien. ¿En qué momento dejaste tu cuerpo? ¿Recuerdas haber visto tu cuerpo? ¿Cómo fue eso? Bueno, yo era consciente, por ejemplo, de que mi marido me llevó corriendo al hospital cuando no me desperté. Recuerdo que lo escuché llamando al médico y que él pidió que me llevaran rápido. Era consciente de todo lo que ocurría a mi alrededor. Mi marido frenético, llevándome deprisa al hospital, mi familia, mi hermano y mi madre, todos estaban allí. Les habían dicho que eran mis últimas horas, que me estaba muriendo y que no iba a salir del coma. Era consciente de todo lo que ocurría a mi alrededor, pero también era consciente de que para ellos yo no estaba allí, como si no hubiera nadie. Me había ido y era consciente de ello. Y fue estando en el hospital que empecé a darme cuenta, oh, no estoy solo en mi cuerpo, soy más que mi cuerpo. Y sentí que me estaba expandiendo fuera de mi cuerpo. Y empecé a darme cuenta de cosas como lo que hacían las enfermeras, lo que hacían los doctores. Y yo era consciente de las cosas que sucedían fuera de la habitación y las conversaciones que estaban teniendo. Yo estaba escuchando y viendo las conversaciones entre mi médico y mi marido. Y pude escuchar al médico decirle a mi marido que yo no iba a lograrlo. Básicamente le dijo que no iba a lograr sobrevivir esa noche y que eran mis últimas horas. Y lo vi decir eso. Y entonces me sentí a mí misma seguirme expandiendo más allá del hospital. Y lo siguiente que recuerdo es que entré en lo que yo llamo un estado de claridad. Pero en este estado estaba rodeada de otros seres que no estaban en este mundo. Así que empecé a perder la conciencia de lo físico, de las personas que estaban físicamente a mi alrededor. Y empecé a entrar en conciencia de las personas que no eran físicas y que estaban alrededor. Y algunos de ellos los reconocí como personas que conocí en esta vida. Una de ellas era mi mejor amiga que había fallecido de cáncer. Murió 2 años antes y ella estaba allí para saludarme. Y otro era mi padre que había fallecido 10 años antes. Y siempre sentí que había defraudado a mi padre y que siempre habíamos chocado y que él estaba decepcionado de mí. Pero en este otro reino, lo único que sentí de él fue amor puro e incondicional. Solo amor. Y se sentía como, en este lugar no tenemos cuerpos biológicos físicos. No tenemos cuerdas vocales, no tenemos ojos. Así que es un tipo muy diferente de percepción y es pura conciencia. Así que mi padre no tenía que hablarme. Yo sabía lo que él quería decirme. Era como si su energía y mi energía simplemente se pudiesen fusionar y yo lo sabía todo. Así que lo que sucede es que los ves, pero no con ojos físicos. Es como si supieras que su cuerpo físico no está ahí, pero mi conciencia era capaz de tener imágenes de quién era. Así que percibí imágenes de mi padre como lo conocí en esta vida física, pero él no era físico.
era solo su esencia. Y una de las cosas de las que me di cuenta es que cuando cruzamos, no solo dejamos atrás nuestros cuerpos físicos, sino que también dejamos atrás nuestro género, nuestra raza, nuestra cultura, nuestra religión, nuestras creencias. Pude ver que todas estas cosas son un asunto del aquí, no del allá. Y fue entonces cuando me di cuenta de que lo único que trasciende es nuestra esencia pura. Y nuestra esencia pura es, yo la llamaría amor puro, o Dios puro, o energía original pura, o conciencia pura. Podemos llamarlo como queramos, pero es esencia pura. Y ahí estaba yo, sintiendo mi esencia pura, con la esencia pura de mi Padre, y fue como si pudiéramos fusionarnos para que yo pudiera entenderlo, y Él pudiera entenderme a mí, y así como yo siempre sentí que era una víctima de mi cultura, Él era una víctima de la misma cultura y hacía lo mejor dentro de esta cultura. ¿Y qué más podías ver? ¿Cómo era el espacio? Era muy interesante. Todo sucedía donde yo quisiera que sucediera. Por ejemplo, cuando pensaba en mi marido de esta vida, Danny, y cuando me enfocaba en él, pude ver otras vidas que tuve con él y el futuro potencial que tengo con él. Así que el espacio se llenaba con otros tiempos y lugares que se relacionaban con esta persona. Era muy abstracto y esotérico. Y mi hermano también estaba allí. Mi hermano voló desde la India para poder verme antes de que yo muriera. Y recuerdo que tan pronto como puse mi conciencia en mi hermano, pensé, oh no puedo morir todavía. E inmediatamente vi una vida. Y esto es lo que estaba frente a mí, una vida de él y yo juntos, donde yo era mucho mayor que él y él es mayor que yo en esta vida. Pero vi una vida juntos donde yo era mucho mayor que él y yo era protectora con él. Y es cierto que incluso en esta vida, a pesar de que él es mayor, me siento protectora de él. Y luego cuando vi que mi conciencia estaba en mi marido, Danny, fui inmediatamente consciente de una escena en un futuro de esta vida que aún no se había desarrollado, de Danny y yo cumpliendo un propósito juntos, y comprendí que todavía teníamos trabajo que hacer juntos aquí y que yo aún no lo había cumplido, y que si yo no volvía para cumplirlo, si cruzaba al otro lado, él no podría cumplir su parte del propósito. Es fascinante. Es casi como si estuvieras dentro de, a falta de una mejor palabra, casi como una cubierta holográfica, como en Star Trek, en el sentido de que ves imágenes que parecen tener vida y es algo así como, ¿es una pantalla gigante o es simplemente diferente a eso? Es como si estuvieras inmerso en ello, es como si te rodeara, es como, sí. Así que es exactamente como una holocubierta. Entras y estás como mirando alrededor, como una realidad virtual. Sí, es algo así. Y esta es la razón por la que digo que el tiempo no es lineal en el otro lado, porque podía acceder al futuro, podía acceder al pasado, podía acceder a cualquier vida que perteneciera a mis experiencias aquí mismo. Es algo así como que mis experiencias en esta vida física alimentan esa narrativa total de lo que es mi alma. Mi alma tiene este viaje que ha experimentado múltiples vidas, pero mi alma tiene acceso a esta holocubierta de todas las vidas y todas las experiencias para permitirle, para informar a esta vida actual. Y no sé si puedo explicarlo mejor. Así que en otras vidas, desde mi entendimiento, es que no abordas todo el karma, ni los retos que quieres lograr como alma en cada vida. Tienes aspectos de ello, así que en la vida A y B tienes que hacer esto y aquello, y en la C tienes algo que quieres superar. Pero en esta vida solo vas a lidiar con A y B, y con la C lidiarás en la próxima vida. Algo por el estilo, ¿correcto? Sí, algo por el estilo. Pero esta experiencia cambió mi visión del karma, cambió mi visión sobre todo, sobre la espiritualidad o lo que significa ser espiritual, sobre la religión, sobre el karma, sobre todo,
porque yo pensaba que el karma era básicamente que si hacías algo malo lo tendrías que pagar en esta o en la próxima vida. Y pensé que era así de simple. Y cuando estaba pasando por el cáncer y veía que no estaba sanando, tuve gente, incluso gurús espirituales, que me decían que era mi karma y que necesitaba hacer más trabajo. Y cuando crucé al otro lado, me di cuenta de que no era mi karma. Así que básicamente yo era alguien antes de la experiencia cercana a la muerte. Y siento estar dando saltos, Está pero bien, es algo relevante. por Antes favor. de mi experiencia cercana a la muerte, yo era demasiado complaciente con la gente. Siempre me enseñaron a servir a otras personas, a ser servil. Me prepararon para ser una buena esposa algún día. Así que cuando me dijeron que era por culpa de mi karma, que había algo ahí que tenía que limpiar y que por eso tenía cáncer, yo ya era muy complaciente y sumisa con la gente, pero ahora me decían que tenía que hacer aún más servicio, así que me volví aún más complaciente con la gente, una mártir caritativa, y tanto así que estaba prácticamente postrándome para que cualquiera pasara por encima de mí, porque no quería contribuir al mal karma que estaba alimentando el cáncer que no estaba sanando. Entonces, ¿cómo han cambiado entonces tus ideas sobre el karma? De lo que me di cuenta es que era todo lo contrario. Estaba destinada a expresarme plenamente, no a reprimirme. Estaba destinada a venir aquí y ser una expresión plena de esta alma que eligió entrar en este cuerpo. Y, y el hecho de que creamos que constantemente tenemos que trabajar para ser buenos, significa que nuestra creencia fundamental sobre nosotros mismos es que no somos buenos, somos malos y necesitamos trabajar en nosotros mismos. Ese es en realidad el defecto, la creencia de que no somos buenos. Tenemos que saber que, oye, mi alma es increíble, mi alma es una faceta de Dios. Así que básicamente lo que aprendí es que cada uno de nosotros es una faceta de Dios, del amor, de la conciencia pura, expresándose a través de este cuerpo. Y cuando hacemos cosas que no son buenas, es porque hemos perdido nuestro camino, hemos perdido de vista quiénes somos realmente. Y yo había estado reprimiendo lo que soy. Debido al condicionamiento cultural y social, había reprimido lo que soy. Así que esta era la forma en que mi cuerpo me decía, oye, esto no es lo que eres. El cuerpo se está defendiendo, tu alma se está defendiendo. Y bueno, cuando aprendí que, oh, por Dios, soy mucho más poderosa de lo que pensaba y soy una expresión de Dios, fue entonces cuando tomé la decisión de volver a mi cuerpo. Y yo estaba, bueno, de hecho recibí este mensaje que venía de mi padre. Ahora que sabes la verdad de lo que realmente eres y de lo que estás destinada a ser, tu cuerpo va a sanar muy, muy dramáticamente. Y eso es exactamente lo que sucedió. Ok, así que antes de llegar a eso, podemos terminar con tu experiencia cercana a la muerte, el aspecto kármico de las cosas, porque desde mi punto de vista estoy de acuerdo contigo en que esto del ojo por ojo no es lo que he entendido al hablar con personas que tuvieron estas experiencias y maestros espirituales y demás. Mi entendimiento del karma es más sobre la elección de las almas para regresar con el deseo de experimentar lo opuesto a esto para continuar el viaje. Y es una elección, no una regla. ¿Es así como lo ves? Algo así. Déjame explicarte exactamente cómo lo veo. De nuevo, es solo una interpretación y la gente usa diferentes palabras. No quiero que nadie se equivoque porque todos luchamos por encontrar el lenguaje adecuado para interpretar las cosas cuando tenemos estas experiencias. Así que a veces tienes que escuchar a varias personas diferentes para reconstruirlo. Así que mi visión al respecto es que definitivamente elegimos venir aquí. Pero la forma en que lo pude sentir es que mi alma eligió venir aquí y mi alma tenía una intención. Así que vine con una intención. Y esto aborda el tema de qué es el libre albedrío y qué es el destino. Para mí, el destino no está escrito en piedra. Seguir tu destino significa seguir la intención de tu alma.
¿Cuál fue el plan de mi alma para venir aquí a lograr, a alcanzar, a hacer y hacer? ¿Y cómo planeó mi alma venir a cambiar el mundo y ser útil, etcétera? Así que vienes con esta intención. Pero mientras estamos aquí, podemos descarrilarnos o salirnos del curso por determinadas experiencias de vida y este tipo de cosas. Y en mi caso, había olvidado, bueno, todos olvidamos cosas en el camino. Y en mi caso, reprimí completamente lo que soy hasta el punto en que mi alma se defendía dándome síntomas y llamadas de atención en mi cuerpo que esto no es lo que quieres, no estás aquí para hacer una alfombra, no estás aquí para sucumbir a todo este miedo, no estás aquí para complacer a la gente, eres mucho más poderosa que eso. Pero yo estaba reprimiéndolo y luchando contra ello, porque sentía que no podía defraudar a mi padre ni a mi cultura. Así que estaba yendo en contra de la intención de mi alma. Nosotros, la intención es lo que yo llamo el destino. Y podemos elegir seguir esa intención o no. Y ese es nuestro libre albedrío. Así que ahora, volviendo al tema del karma, no lo veo tan simplista como hacer lo contrario en la próxima vida. Creo que, y ni siquiera es que lo crea, lo que se sintió para mí, estando ahí, se sentía como si revisaras tu vida. Para mí, la revisión de vida llegó en la forma de un tapiz, donde podía ver todo el viaje de mi alma y de cada vida que había vivido, y cómo esta vida contribuye al viaje, a todo el viaje de mi alma. Así que no siempre necesitas, puedes superar lecciones e incluso entre vidas, o incluso al experimentar algo o hacer algo horrible a alguien. No necesitas que te lo hagan a ti. Puedes aprender la lección diciendo, Dios mío, eso fue tan horrible de mi parte. Si pudiera hacerlo de nuevo, lo haría de otra manera. Y tienes la oportunidad de hacerlo de nuevo en lugar de que te lo hagan a ti. Así que el karma no es tan literal como una vez pensé que era. Eso es, si puedo entender lo que estás diciendo y realmente tiene sentido. Y es verdad que el lenguaje es limitado y nos dificulta encontrar las palabras para tratar de explicar estas cosas. Ahora, tu revisión de vida es interesante porque de todas las experiencias cercanas a la muerte que he escuchado, es la primera que yo recuerde que haya revisado todas las vidas, o por lo menos todas las vidas que pertenecieron a esta vida a la vez. Y ver este plano gigante de cómo cada vida está aportando a tu viaje, si se quiere. ¿Acaso sentiste, porque he escuchado esto de otras personas, que sientes lo que la otra persona está sintiendo? ¿Eso te pasó a ti también? Sí, sí, al 100%. Y no solo estaba sintiendo, podía sentir incluso los sentimientos de las personas que estaban allí alrededor de mi cuerpo físico en el hospital mientras me estaba muriendo. Podía sentir las emociones de mi marido, de mi madre, de mi hermano, los médicos, las enfermeras. Y las enfermeras eran increíbles. Eran almas hermosas que de verdad querían ayudarme. Sabían que me estaba muriendo y se sentían impotentes. Pero incluso los médicos, benditos sean, tienen el corazón en su lugar. Quieren ayudar al paciente cuando ven que se está muriendo. Pude sentir todo eso, así que... Y en la revisión de vida también. Sí, claro, podía sentir lo que sucedía en el momento presente, pero cuando estaba observando mi vida en este tapiz gigante, podía sentir lo que había hecho sentir a otras personas. Pero también lo que era realmente interesante es que incluso cosas que yo pensaba que había hecho mal, hubo ciertas cosas que pensé, oh, de hecho, estaba destinada a hacerlo, no estaba equivocada, y eso resultó ser una buena acción. Por ejemplo, me escapé de un matrimonio arreglado y pensé que era horrible porque traje vergüenza a él y a su familia y todo. Ahora, pagué por esa vergüenza aquí, pero no lo vi de esa manera. Uno asume que lo pagarás en el más allá o en la próxima vida, porque fue muy vergonzoso para el que habría sido mi marido en ese momento y para su familia. Y yo decepcioné a la mía.
y ningún hombre indio quería casarse conmigo después de lo que había hecho. Así que pensé que iba a pagar por ese karma en mi próxima vida. Y entonces, con esa culpa, y estás sufriendo con esa culpa que te está carcomiendo. Y de lo que me di cuenta cuando crucé es que, oh, ya sufriste lo suficiente. No vas a pagar por ello en la próxima vida. De hecho, mira lo bueno que pasó. Mira a todas estas mujeres indias que se inspiraron por lo que hiciste y que han logrado decir no antes de entrar en esta situación, porque ahora se rehúsan a dejarse meter en esta situación obligada. Y ahora se levantan y les dicen, bien por ti. Así que es increíble cómo puedes ver la otra perspectiva también. Y también entiendes que ya has sufrido bastante por algo, por lo que crees que vas a sufrir en la otra vida, porque ya llevaste esa carga en esta vida. Eso es de verdad muy hermoso y es otro ejemplo de lo que es bueno y malo y que es realmente una perspectiva de condicionamiento social y también cultural, donde algo bueno en la India puede ser algo negativo acá en Occidente o viceversa. Es realmente sobre la cultura, pero el último, bueno, no es un juicio, pero la última versión de lo que es bueno y malo, en el otro lado, resulta que lo que pensabas que había estado mal resulta ser lo correcto, porque puede que no haya hecho feliz a la gente que te rodea, pero hiciste lo correcto y también sucedió esto y esto que te ayudó. Y obviamente no vas a sufrir más, porque ya sufriste lo suficiente durante 20 años después de esa situación. Así que estás bien, esencialmente lo que pasó. Y la otra cosa que sucede es que culturalmente muchos de nosotros estamos condicionados a temer a la otra vida y vivimos nuestras vidas haciendo cosas por miedo a la otra vida. Me di cuenta de que no hay nada que temer. Y ese es el gran punto aquí, que pensamos que en ese lugar seremos castigados y todo eso, pero no. Resulta que todo es muy benévolo en la otra vida. Y sentí como si todos mis seres queridos y, bueno, todo el mundo, mis guías podrían, o como sea que quieras llamarlo, la fuente de energía en sí, me reverenciaba. Era como un gran bienvenido de vuelta, has tenido un arduo viaje. Y se siente como si, bueno, si lo tuviese que poner en un lenguaje humano o en sentimientos o palabras humanas, es como un sentimiento de volver a casa. Pero es casi como una sensación de ser invitado a una fiesta de bienvenida. Y de lo que me di cuenta es que nos veneran, es como que te elogian por venir a hacer este viaje, porque nadie sale vivo de acá, así que Baramps. Como alguien dijo, todos quieren ir al cielo, pero no en este momento. exacto. Pero sí, ya he escuchado eso antes, que todo es como una celebración, que al llegar de este lugar, porque esto no es fácil, este es un proceso muy desafiante de aprendizaje y crecimiento y pasar por todas las cosas que solo existen en esta dimensión y en esta realidad, a diferencia del otro lado donde no se experimentan estas cosas, donde no tienes estas emociones, energías y este ego y todo este tipo de cosas. ¿Qué más vistes cuando estabas del otro lado en esta revisión de vida? Hablaste de guías espirituales, así que viste guías espirituales, viste a tus parientes, se te apareció alguna deidad o alguien para ayudarte, porque siempre digo que Jesús es el hombre más ocupado del otro lado. Está constantemente apareciendo, pero por tu trasfondo cultural tengo curiosidad de si viste a alguien en particular. Para mí fue muy interesante y la gente me desafía porque diferentes personas que creen en diferentes deidades me desafían mucho. Me di cuenta de que todos aparecían para mí de la forma en que yo quisiera. En otras palabras, si quería que fuera Krishna, sería Krishna. Si quería que fuera Buda, era Buda. Si quería que fuera Jesús, sería Jesús. Pero no era más que la esencia del amor puro. No era ni masculino ni femenino. No era un ser físico. Así que si yo quería que fuera Kuan Yin, pues vendría en la forma de Kuan Yin. Sí, y he escuchado que eso pasa porque la experiencia cercana a la muerte o la experiencia después de la vida, cuando estás en la transición de vuelta a casa,
es un escenario hecho a tu medida, no es una talla Sí. genérica. No es una talla única. Y creo que tuve una experiencia extraña porque crecí en medio de un entorno multicultural muy diverso. Es decir, mis padres eran hindúes, yo crecí en Hong Kong, que es una ciudad principalmente china, taoísta y budista. Pero tuve una educación británica en la que todos mis compañeros y amigos de la escuela, durante toda mi etapa educativa, todos eran chicos británicos y gracias a ellos aprendí que no quería un matrimonio arreglado, que quería una carrera y quería hacer lo que ellos hacían. Y en la escuela aprendimos sobre la Biblia. Pero por suerte, en el instituto fui a una escuela laica donde aprendimos sobre todas las religiones, pero al mismo tiempo tenía una niñera china que me llevaba a templos budistas. En la escuela aprendimos sobre la iglesia y mis padres me llevaban al templo hindú. Así que por eso creo que tuve una experiencia cercana a la muerte muy extraña y ecléctica. Así que experimentaste tu revisión de vida y viste a tu padre como tu principal guía a través de este proceso. Sí y no. Se sentía como si también hubiese algo más detrás de él. Y aquí es donde se pone un poco interesante, porque sentía que todos estamos conectados. Incluso mi padre y yo estábamos conectados. Y mi padre fue el que se identificó de esta vida física. Pero todavía había una especie de energía global que yo llamo conciencia pura, que es la forma en la que lo describo, es que es la conciencia de todos nosotros, cada ser y todo en el universo, todo unido. Es solo la conciencia total y cuando estamos en la forma del espíritu, eso también nos está informando. Por decirlo de alguna manera, ahí es donde aparece el amor incondicional que te digo que me atravesaba. Este sentimiento de amor incondicional. Y fue como que me sumergí y me fusioné con el estado del ser. Era como, eso es lo que yo llamaría Dios. No es una persona, no tiene género, pero es esa energía y todos tenemos acceso a ella. Así que cuando estabas en tu revisión de la vida, también hablabas con tu padre y tienes este baño de energía. Puedo presumir que una vez que te das cuenta de que tenías que volver, porque si no tu marido y tú no cumplirían con la intención de esta vida, ¿en qué punto te toca despedirte? ¿Tuviste algún nivel de resistencia? ¿Tuviste que conversarlo con alguien? ¿Cómo Sí, te fue? al principio ninguna parte de mí quería volver, porque al principio no entendía que mi cuerpo iba a ser sanado. Pero también es que es tan increíble de ese lado y la vida se sentía como una lucha. Sí. Así que dije, no, no voy a volver. Y entonces me informan que el propósito de mi marido está ligado al mío y que si no volvía, él cruzaría muy pronto, 6 meses o algo así. Y yo estaba bien con eso porque pensé que nos reuniríamos de ese lado. ¿Cómo te atreves, Anita? ¿Cómo te atreves? Genial, solo muere y alcánzame, por Dios. No hay problema. Y no tenemos hijos, así que Claro. pensé que estaríamos juntos de todos modos. Y ninguna parte de mí quería volver. Pero entonces, cuando realmente empecé a entender que tenía un propósito más grande, que tuve la intención de venir aquí, y fue interesante porque no sabía exactamente cuál era el propósito, pero podía ver que estaba destinada a impactar sobre mucha gente, pero no sabía cómo se suponía que lo haría. Y pude ver que de una manera iba a ser una vida de servicio, pero no bajo el mismo concepto de servicio que tenía anteriormente. Era una forma de estar al servicio de la gente, mientras me honraba a mí misma y a mi propio cuerpo físico, sin la necesidad de terminar convirtiéndome en una mártir o algo por el estilo, de la forma en que solía hacerlo. Pero yo no sabía, todavía no sabía cómo iba a desarrollarse o cómo iba a suceder. Pero me dijeron que básicamente yo había venido aquí con la intención de hacer del mundo un lugar mejor. Y en la primera ronda de mi vida lo había hecho de la forma equivocada.
pensando que para mejorar el mundo debía ser una mártir y agotarme estando al servicio de todos los que me rodeaban, menos a mí. Y lo que entendí es que crecí y pasé la primera parte de mi vida sirviendo a la gente y aprendiendo a ver a Dios en los ojos de todo el mundo. Es como estar al servicio de todo el mundo, porque todo el mundo es una expresión de Dios. En lo que había fallado era en ver a Dios en mis propios ojos. Y eso es lo que aprendí del otro lado. Y entonces supe que estaba bien volver, siempre y cuando recordara que yo también soy una faceta de Dios y que pudiese ver a Dios en mis propios ojos. ¿Y cómo fue el proceso de tu regreso? ¿Volviste de golpe? ¿Te deslizaste lentamente? ¿Entraste por el ombligo? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el proceso cuando te diste cuenta de que tenías que volver? Bueno, en realidad lo que sucedió es que mi padre me dijo, ahora que sabes la verdad de quién eres realmente, vuelve y vive tu vida sin miedo. Y así supe que mi cuerpo iba a sanar. Y en el mismo instante en el que dijo eso, literalmente sentí, segundos después de que él dijo eso, sentí como si mis ojos comenzaran a abrirse en mi cuerpo físico. Fue como que me deslicé en mi cuerpo ligeramente. Fue muy líquido, no tuve un golpe de realidad ni nada. Fue muy ligero y mis ojos comenzaron a abrirse. Pero todavía no estaba completamente en este mundo. Empecé a hablar. Miré a mi alrededor y allí estaba mi familia, mi marido, mi hermano, mi madre. Y empecé a decir, papá está aquí, papá dice que voy a estar bien. Y me oyeron decir esto y pensaron, ¿qué le está pasando? Pero estaban eufóricos de que estuviera abriendo los ojos. Estaban muy, muy contentos porque parecía que iba a salir del coma. Así que llamaron al médico y este era un médico que estaba empezando. Él estaba empezando a trabajar conmigo cuando entré en el hospital. Nunca lo conocí antes y entré al hospital en coma, pero lo llamé por su nombre. Yo le dije, buenas tardes, doctor Chan. Y él dijo, ¿cómo sabes mi nombre? Y le dije, ¿no es usted el que me ha estado tratando? Había estado en coma durante unas 30 o 36 horas y él dijo, pero estabas en coma. Y yo dije, ¿lo estaba? Yo tenía como un pie en cada lado de ese momento, así que no podía entender lo que había sucedido. Y después de que salió de la habitación, le dije a mi familia, ¿no es él quien dijo que no iba a sobrevivir la noche? Y mi marido dijo que ni siquiera había dicho eso en la habitación, lo dijo afuera, en la enfermería, y supieron que algo había pasado. Así que, bien, ahora estás volviendo, te estás curando. ¿Cómo procesas esto psicológicamente en este espacio? Porque en el otro espacio tus procesadores son mucho más rápidos. Aquí estamos funcionando con equipos más antiguos. No Así somos tan es. sofisticados, sin lugar a dudas. ¿Cómo lograste procesarlo psicológicamente y la gente a tu alrededor? Porque tú volviste diferente. ¿Cómo afectó esto también a la gente que te rodea? Sí. No, no fue fácil. La gente no era tan receptiva como pensaba. La cosa es que vi mi cuerpo sanar dramáticamente, muy dramáticamente. Yo tenía tumores del tamaño de pelotas de golf alrededor de todo mi cuello y debajo de mi brazo y en mi pecho, que había crecido muy rápidamente. Y entonces empecé a verlos encogerse muy rápidamente. En apenas 3 semanas no pudieron encontrar ningún rastro de cáncer en mi cuerpo. Así que estaba viendo esto suceder y los médicos no sabían qué decir, no sabían qué escribir en mi historial médico, estaban asombrados, pero al mismo tiempo no eran receptivos a lo que estaba pasando. No paraban de preguntarse si me habían diagnosticado mal o algo así, lo cual es imposible porque estuve lidiando con ellos durante 4 años. Y físicamente tenías Tumores, bolas de sí. golf. Exacto, no era sutil. No era sutil, pero podías notar que tenías problemas para entenderlo. Y yo tenía tan claro lo que me había sucedido en el otro lado y la razón de ser de mi cáncer y también la razón de mi sanación, que quería gritarlo a los 4 vientos. Quería que todo el mundo lo supiera. Me llevó una semana recuperar mi fuerza. Me llevó un par de meses recuperar la fuerza en mis piernas y todo eso. Pero yo solo quería compartir con todos que eres un pedazo de Dios
que hay un Dios en ti. Y quería compartir con todos que somos más poderosos de lo que nos han hecho creer, que somos seres increíbles y solo quería compartir estas cosas con todos. Y que si estás enfermo, hay una razón por la que estás enfermo. Y yo quería hablar con la gente que estaba enferma. Pero no me di cuenta de que la gente no sería receptiva y que todos me verían como si estuviera loca. Todos, sí, Todos decían lo que me sucedió era increíble y que había tenido una remisión espontánea, que fue un milagro y que realmente fue una curación notable, pero era un caso único. Querían que creyera que yo solo fui afortunada y que algunos incluso dijeron que no le diera falsas esperanzas a la gente, que no los apartara de lo que estaban haciendo. Así empecé a callar todo lo que aprendí en el otro lado. Empecé a callarlo porque pensé, ok, de hecho piensan que soy peligrosa por compartirlo o que estoy loca. Así que me di cuenta de que, en especial, la comunidad médica no está abierta a esto. Mucha gente que estaba enferma y que estaba atrincherada en la forma tradicional y convencional de tratar sus enfermedades tampoco estaba dispuesta a escuchar lo que yo tenía que decir. Así que aprendí muy pronto a tener mucho cuidado con quien lo compartía. ¿en qué momento decidiste salir del armario de las experiencias cercanas a la muerte, Anita? Bueno, lo que pasó es que muy al principio yo no sabía qué hacer con esta información. Pensé que no podía guardármelo, que no iba a hacer lo que hacía antes, ¿sabes? Es de reprimirme a mí misma. Así que lo compartí en una página de SMs en 2006. Mi hermano descubrió un sitio web llamado SMRF, que significa Fundación de Investigación de Experiencias Cercanas de Muerte en inglés. Y yo ni siquiera sabía que él decía SM. Y esa es la cosa. Tienes esta experiencia profunda y este estado de claridad. Así que me compartió un enlace al sitio y me dijo, hey, mira esto, hay personas que han tenido experiencias como las tuyas, algunas diferentes y algunas más parecidas. Así que me metí en el sitio y hay como 3,000 experiencias cercanas a la muerte, con los testimonios y las historias de la gente. Y empecé a leer y pensaba, oh por Dios, no estoy sola, no estoy sola. De repente me sentí increíble, sentí que fui guiada para conseguir este sitio. Y bueno, aquí está la diferencia de la persona que era antes y la persona que empecé a ser después de la ESM. Y es que era capaz de confiar en el proceso, era capaz de confiar, ahora sabía que tenía a estos guías ayudándome y me sintonizaba con ellos. Antes de la ESM, por supuesto, no sabía que era guiada y que tenía guías y personas que me ayudaban. Así que ahora sabía que me presentaron ese sitio web por una razón y luego había algo que decía, haga clic en este enlace si usted también ha tenido una ESM que desee compartir. Así que hice clic en el enlace y se abre esta página con preguntas. Respondí a las preguntas y luego hay una parte donde puedes añadir toda la información adicional. Y escribí mi historia sobre el cáncer, lo compartí absolutamente todo. Era en realidad largo y cuando presioné enviar, apareció un aviso que decía que alguien me contactaría en el plazo de 3 semanas. Literalmente pasaron apenas unas horas, no 3 semanas, sino que en menos de 24 horas recibí un correo electrónico del propietario del sitio, Jeffrey Long, del doctor Jeffrey Long, que resultó ser un oncólogo, Sí. Wow. quien pidió ver mis registros médicos y dijo, oh Dios mío, esta es la experiencia cercana a la muerte más profunda que he leído. Y me preguntó si le daba permiso para publicarla en la página principal de su sitio. Y le dije que sí. No puso mi nombre completo, sino que puso ESM de Anita M. Y desde entonces empezó a atraer la atención de personas interesadas en ESMs de todo el mundo. No tenía mi nombre completo y yo solo seguí con mi vida en Hong Kong. Empecé a trabajar por mi cuenta en algo que no tenía que ver con la ESM. Yo no hablaba de ello y ni siquiera le conté a la gente con la que trabajaba lo que me había pasado, porque la historia corría por su parte. Pensé que había sacado mi experiencia a la luz y que había hecho lo mío. La gente que necesite leerla, la leerá. Mientras tanto, hay cosas que sucedían en el fondo. Otro oncólogo conoce la historia. Es alguien que, de hecho, vive en California, un hombre chino que vive en California, y me dijo que solía viajar a Hong Kong
Me escribió y me preguntó si podía ir al hospital donde me sucedió todo y si podía examinar mi historial médico. Y yo le dije que por supuesto. Vino a Hong Kong y nos reunimos. Examinó mi historial médico y dijo, señora, se mire como se mire, usted debería estar muerta. Debería escribir un libro sobre esto y yo escribiré el testimonio médico para darle validez. Y entonces decide llevarme a la radio, donde él valida todo lo que digo y luego hace una conferencia médica donde también valida todo lo que digo. Esta es la línea del tiempo. Así es como sucedió. Ella no debería haber sanado, bla, bla, bla. Así que él fue el que me puso en este camino donde tenía algo como su testimonio médico para contraatacar, por decir algo, a las personas que estaban tratando de desacreditarme. Y entonces Wayne Dyer descubrió mi historia Oh, y Dios. fue cuando todo cambió. Y ayer fue su cumpleaños. Oh, Wayne. Así que Wayne fue quien abrió la puerta para ti Sí, e hizo explotar tu historia en todo el mundo. sí, pero todo empezó al compartirla en NDRF. Sí, Jeffrey incluso ha venido al programa y es maravilloso. Es increíble. Lo es. Y también pude conocer a Wayne una vez en un evento y su energía era increíble. Era maravilloso. Es maravilloso. Dios lo tenga en su gloria. Es una historia increíble y luego todo simplemente se volvió una locura, me imagino. Sí, estuve de gira con Wayne durante 4 años. Tan pronto como él leyó mi historia, hizo que Hay House me localizara. Insistió en hablar conmigo por teléfono y me dijo, voy a hacer que el mundo entero te conozca y también que tu libro sea un bestseller del New York Times. Perdón, me dijo que escribiera el libro. Yo no tenía un libro en ese momento. Me pidió que escribiera el libro para poder convertirlo en un bestseller del New York Times. Y así lo hizo. Ese primer libro fue traducido a 45 idiomas. Dios mío, es increíble. Es una historia extraordinaria, Anita. Y realmente espero que la gente que te escucha no solo encuentre consuelo en esta historia, sino inspiración y esperanza y comprensión en lecciones que nos has traído, que son lecciones profundas que la gente necesita entender, porque aquí abajo es muy, muy fangoso y hay mucho, Sí, digamos, hay mucho barro, es muy tentador, incluso a los mejores de nosotros. Nos pasa que pensamos, tal vez debería hacer esto, pero internamente sabes que deberías hacerlo, pero luego piensas, ¿qué pensará mi mamá o qué pensará mi papá o mi pareja? Dios mío, debería dejar ese trabajo. Sucede a diario. Te cuestionas constantemente, pero la verdad es que, como dijo tu padre, en tu experiencia, hay que vivir sin miedo. Y eso sí, es hermoso. gracias. Y lo que quería decir con vive tu vida sin miedo es sé tú mismo sin miedo. Él no estaba tratando de decirme que saltar en Benji si no era lo que quería, sino que no tuviera miedo ni me disculpara por ser yo misma. Porque reprimirte es enviarte el mensaje que hay algo malo en ti que tienes que reprimir. Ahora, Anita, voy a hacerte unas preguntas que hago a los invitados. ¿Cuál es tu definición de vivir una vida plena? Esa es una gran pregunta. Para mí, una vida plena sería, si llega el final de mi vida, quiero saber que he dejado el mundo un poco mejor que cuando llegué a él. Y quiero saber que he sido útil y que he encontrado alegría, pasión y amor, que he amado lo suficiente y así me sentiré plena. Si tuvieras la oportunidad de traer en una máquina del tiempo y retroceder para hablar con esa niña que estaba creciendo, ¿qué consejo le darías? Vaya, yo le diría que no tiene que trabajar para ser espiritual, no tiene que trabajar en ser bueno. Ya eres espiritual, naciste espiritual y solo tienes que dejar a ese espíritu brillar. También me gustaría que supiera que ella, como todos, es una expresión de Dios. ¿Cómo defines a Dios? Dios es la energía infinita que nos atraviesa a todos, energía infinita. Me gusta llamar a Dios la red infinita, porque todos somos parte de Dios, todos somos una faceta de Dios. A veces usa la analogía de una bola de espejos.
Y si piensas en una bola de espejos e imaginas que hay billones y billones de espejos pequeños en vez de solo unos pocos, e imaginas que cada uno de esos pequeños espejos es uno de nosotros y que todos estamos conectados para hacer esta bola brillante y reluciente, y eso es Dios. Y como todos estamos conectados, cuando nos sintonizamos intuitivamente, podemos, de hecho, conectarnos con la fuente de información. Y cuando digo que estamos conectados, cada uno de esos pequeños y brillantes espejos no representa nuestro cuerpo físico, sino tu alma. Así que cada espejo, el tuyo, representa todas tus vidas. Mi pequeño espejo es todas mis vidas. Así que imagina que todas nuestras almas están conectadas. Así que cuando sintonizas telepáticamente, mi alma está conectada a tu alma y tu alma está conectada al alma de los demás. Y cuando eres intuitivo, tienes acceso a toda la información. Cuando sintonizas, cuando meditas y obtienes descargas y obtienes revelaciones, estás obteniendo información de la red infinita porque todos estamos conectados y puede venir de cualquier alma. Una de las cosas que me gusta decir siempre es que somos el algoritmo de Dios. Sí. Como que nos envían y tenemos libre albedrío, pero hay una intención. Así que a veces nos desviamos. Sí, exacto. Exactamente, somos el algoritmo de Dios. Y por último, ¿cuál es el propósito de la vida? Mi propósito final es, y te voy a dar mi respuesta corta, es comer chocolate. Eso sí que es profundo, Anita. Es muy, muy profundo. Y todos los que escuchen deben meditar sobre ese comentario. Y ahora, ¿dónde podemos encontrar más sobre ti y el increíble trabajo que haces? Gracias. Mi sitio web es anitamurjani.com y tengo un canal en YouTube. Me encantaría que la gente viniera a ver mis videos de YouTube y me siguiera en YouTube. Y también, por supuesto, tengo Instagram, Facebook, Twitter. Creo que tengo un TikTok también. Cuando pienso en TikTok, pienso en ti, Anita. Así que, créeme, yo también tengo un TikTok y mis hijos me preguntan, ¿por qué tienes eso? Y yo, son cosas espirituales. Algún día lo entenderán. ¿Algún mensaje de despedida para la audiencia, Anita? Tengo muchas, pero voy a resumirlas. Quiero que todos sepan que somos más poderosos de los que nos han hecho creer que somos. Quiero que la gente sepa que no tenemos que trabajar para ser espirituales y quiero que la gente sepa que no tenemos nada que temer. Y cuando tengas que hacer una elección, hazla desde el amor, no desde el miedo. En otras palabras, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué hace que tu corazón cante y qué no? ¿Y qué debo hacer para evitar las consecuencias? Anita, muchas gracias por regresar. Muchas gracias por el trabajo que estás haciendo para ayudar a despertar al planeta. Realmente aprecio que cuentes tu historia y por todo lo que estás haciendo. Gracias de nuevo. Gracias por tus increíbles preguntas. Disfruté mucho mi charla contigo. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.